¿Cómo lo ves? Tal cual. Bueno, primero, Milei nunca tuvo presupuesto. No, nunca. Es decir, todos los presupuestos, o los dos por lo menos que ha gestionado, han sido prórroga de los anteriores. Así es. Vamos a ver ahora qué pasa, qué contiene ese presupuesto. Ha trascendido que, bueno, algunas cosas como por ejemplo el déficit cero van a estar presentes en ese presupuesto, pero finalmente, nada, hasta que el presupuesto no es ley, no es presupuesto. Hagamos números. Es un proyecto presupuestario, sí, tal cual, que se va a presentar. Vamos a ver si pasa los filtros del Congreso o si finalmente un decretazo. Que pase lo del año pasado, es decir, que no tenemos presupuesto. No hay presupuesto. Reconducidos presupuestos viejos. Sí, que... Se habla así de que él sostiene el superávit fiscal. Sí. A diferencia de lo que fue en la elección donde Macri pierde la presidencial con el plan Platita, ¿te acordás que surgió posterior a la derrota electoral? Hoy la idea es mantener el superávit fiscal pese al resultado en Provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, yo creo que todo el arco político, o gran parte, está de acuerdo con el superávit fiscal. Lo que no acuerdan es las prioridades presupuestarias. Por eso está súper importante poder presentarlo y dónde se va a gastar, dónde se va a invertir y dónde se va a ahorrar. Fíjense que lo que se viene pagando en intereses de la deuda, solamente intereses de la deuda, se podría recuperar gran parte de la obra pública de todas las provincias. Vamos a esperar qué dice el presidente, porque en función de los parámetros macrofiscales que se desprenden de allí, es la elaboración del presupuesto local. Sí, sin duda, el presupuesto local está atado al nacional, porque sin duda, sí, sí. Del año pasado a este año, las cuentas fiscales en las provincias, en promedio, han caído un 35%. Bien. Bueno, recién hablábamos con el vicepresidente de la Unión Industrial, Marcelo, del Día de la Industria. ¿Trajiste números? Sí, hemos traído una placa, le vamos a pedir ahí al director que las cambie. Tiene que ver con, básicamente, qué pasó con la industria estos últimos 10 años. Vamos a mirar desde el año 2016. Ojo, que no fue un buen año. El 2016 fue un año flojo. Hay que tener en cuenta que la industria hoy pesa casi el 20% del PBI. Lo cual es una cifra alta. Es altísimo. Uno de cada 5 argentinos vivimos de la industria. Es muy importante el número. De algún modo vivimos en la industria. 2.5 millones de empleados. Exactamente. Además de ser un importante aporte al Producto Bruto, aporta también al empleo. Sin duda. Porque hay otros sectores como el campo, el agro, que tienen un alto aporte en ingresos al PBI, pero mucho menos empleo por unidad de capital. ¿Cuánto aporta a las exportaciones el sector industrial? Y más del 58% de toda la exportación en Argentina. A veces dicen, no, la Argentina es un país que exporta bienes primarios. Sí, exporta carne, exporta grano, pero bienes industriales explican el 58% de la totalidad de las exportaciones. Eso tomando en cuenta que solamente se utiliza el 58% de la capacidad instalada. Bueno, ese es un número que empieza a generar alarmas. Mucha preocupación. Hoy casi las empresas tienen más del 40% de, digamos, una capacidad ociosa. Es decir, pero ¿cuánto de esa capacidad ociosa, bajo los nuevos parámetros de desarrollo industrial, estarían en condiciones de ser utilizados en forma competitiva con el resto del mundo? En una competencia mano a mano, difícilmente podrían competir las estructuras que hoy tenemos porque tienen varios años de obsolescencia. Ahora, el 40% es muchísimo. Es altísimo, una barbaridad. Es altísimo, porque aun cuando fueran improductivos, ese margen, digamos, con solo poner algo de capital de trabajo, podrías poner en marcha muchísimas actividades. ¿Cómo ha sido el desempeño industrial en los últimos 10 años? Bueno, si uno tomara 2016, diciembre de 2016, contra julio de 2025, la caída neta es del 7%. Es muchísimo. Es una barbaridad. Porque normalmente los países crecen, no decrecen. Es una barbaridad. Pero aparte, la población ha crecido casi 7 millones de habitantes en el mismo tiempo. Y tenemos la misma producción industrial, o sea, probablemente menos. Si quieren, vamos a la placa que sigue, a ver, señor director. Ahí vamos a ver un poco la curva de crecimiento industrial en estos 10 años. La que sigue a esta. Ahí se ve claramente. Año 2016... el índice estaba en 129, hoy está en 120. Y la peor caída industrial que tuvimos fue en la pandemia, y llegó a 111. Es decir, estamos muy cerca de los niveles de pandemia. De los niveles de pandemia. Esta es la parte donde Esto es fuente INDEC.
Son números oficiales, o sea, estos son no es números- un invento. Esto lo tomamos fundamentalmente del INDEC. Esta es la parte donde es muy visible que falta una política de desarrollo económico y que un plan económico no es solamente una cuestión monetaria, una cuestión fiscal, sino un plan de desarrollo de la actividad económica. Sí, y también minimizar la intervención no solamente del Estado, sino las cámaras, los gremios, en la actividad económica. El mercado no es el mejor asignador de los recursos, está comprobado en todos los países del mundo, y si seguimos confiando en que el mercado va a asignar los recursos, lo va a hacer para pocos. La última, muy cortita. El dólar está cabeceando la banda superior. Bueno, el viernes hubo alto nervio hasta las 15:30 que cerró el mercado. Hoy ese nerviosismo se mostró. El gobierno tiene que tomar una decisión, si va a intervenir, si va a hacer con el Tesoro, si va a hacer con el Banco Central, o si finalmente no va a intervenir como ha hecho hoy. Que tampoco es tan malo a veces, porque también vuelve más competitivo aparte de la industria. Muchos le han dicho al gobierno, deja que flote, Sí. y veamos hasta dónde llega. Sí, lo que pasa es que lo dice lo que tiene a la espalda para hacerlo y hay otros muchos que no la tienen. Sí, el temor que tiene el gobierno y la respuesta que le da el ala política, es decir, ¿cuánto nos va a pegar en la inflación? Claro. Y si llegamos al 26. Y además... De octubre. No, si estamos hablando de octubre, que digamos, para el gobierno está del otro lado del desierto y faltan 10 minutos en realidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que el índice de inflación de agosto fue 1,9. Sí, Se teme que el de septiembre pueda ser 2,5. sí, exactamente. Ahora, si no se controla el último trechito, los últimos 10 días que le queda a septiembre, puede irse al 3. Y eso ya no sería un número mostrable. Entonces, hoy la tensión está entre dejar que el dólar flote o que impacte en la inflación. Cualquiera de esas decisiones es de carácter netamente político y tiene impacto político. Y tiene alto costo también económico. Sin duda. Chelito, como siempre,